Estamos hablando sobre la vida eterna, sobre la salvación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y estamos hablando a dónde van los que descansan en Cristo. Porque hay personas que mueren y mueren adorando a Cristo. Y hay personas que mueren, pero mueren adorando a Satanás. ¿Cómo y de qué manera? Los borrachos, dice la Biblia, que no heredan el reino de Dios. Los satanistas, dice la Biblia, que no heredan el reino de Dios. Los hechiceros, dice la Biblia, que no heredan el reino de Dios. Los homosexuales, dice la Escritura, que no heredan el reino de Dios. Los afeminados, dice la Biblia, que no heredan el reino de Dios. Los que se echan con varones, los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Aquellas personas que se arrodillan delante de una imagen, que le piden a un yeso, a un cartón, a una escultura, al estuco, al cemento, a la varilla, al sol, al árbol. Hay unos países donde se arrodillan y le rinden pleitesía a un elefante, al ratón, a todo menos a Dios, al gran tal. No puedo mencionar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona muere, usted va a un velorio y hay un cartel que dice: descansó en la paz del Señor. Y los comentarios están por ahí. Bueno, ¿y qué le pasó al difunto? No, él estaba en una cantina allá en el bar tal y se formó una pelea. Alguien sacó un arma y la bala no le dio al que era, sino a él, y murió borracho. La Biblia te dice que los borrachos, ¿qué? No heredan el reino de Dios. Entonces, como es que el cartel dice: descanso en la paz del Señor. Hermanos, no nos equivoquemos. Solo al cielo entran aquellos que se arrepienten. Si la prostituta se arrepiente, entra al cielo. Si el homosexual se arrepiente y se convierte y hace la voluntad de Dios, entra al cielo. Si el afeminado se arrepiente y se convierte, si el borracho lo hace, y todo aquel que roba, mata, destruye, extorsiona y hace lo malo, el impío, si se convierte y alaba a Jehová y se santifica, ese es el santo. No los que están colgados en las paredes. Entonces, ¿qué pasa? Que el libro de Eclesiastés dice que el espíritu, cuando la persona muere, vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo vuelve al polvo, porque del polvo vino. Y el alma, ¿para dónde coge el alma? Pues la Biblia habla de cuerpo, habla de alma y habla de espíritu. Habla de tres. Y será coincidencia que yo adoro a mi Padre, a su Hijo y a su Espíritu Santo. Son tres, pero un solo Dios maravilloso. Uno solo. Aquí está Jaime Rodríguez, pero dentro de mí hay un espíritu y un alma, pero un solo Jaime que está aquí. Y este es mi cuerpo, donde mora mi alma y donde mora mi espíritu. Y dichosos nosotros los que adoramos y aceptamos al Señor Jesucristo, porque cuando yo me convierto, me arrepiento y recibo a Cristo en mi corazón y me bautizo, entra en mí el Espíritu Santo, y bienaventurado yo en cada aquel. ¿Por qué? Porque tenemos dos espíritus, el mío y el de Jehová. Alabado sea su nombre. Denle más aplauso, más. Me gustaría hablar de la Trinidad y me gustaría hablar de la unicidad, pero no es el tema. Pero aquí hay un pedacito para que ellos entiendan que no es casualidad de que la Biblia hable del alma, del cuerpo y del espíritu. Y tampoco es casualidad que hable de mi Padre, que envió a su Hijo y mandó. Y dice la Biblia que cuando Jesús se fue, le dijo a los apóstoles: no se pongan tristes porque yo me voy. Yo hablaré con mi Padre para que en mi nombre envíe otro Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará
a toda verdad, y van tres, pero un solo Dios, como lo dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios. Cuando el evangélico ha predicado tres dioses, no, hay un solo Dios, y dice la Biblia en 2 Timoteo 2:5, y un solo mediador, van dos, Jesucristo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo que estamos. Cuando la persona muere adorando a Cristo, automáticamente el Espíritu sube a Dios, el cuerpo va a la tierra y dice que volverá al polvo porque del polvo vino. El alma, ¿qué? Escuchen bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, escuche bien, no dice allá refiriéndose a los que están fuera de la cobertura de Jesucristo, sino a los que están haciendo la voluntad de Él, a su nombre. Se refiere a la iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Dormimos. No estamos muertos, hermanos. Dormimos. Porque aun cuando nuestro cuerpo, nuestra vida deje de existir en esta tierra, para Cristo siempre vamos a estar vivos, porque Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. Vamos por partecita, porque el culto se va a poner bien hermoso y candente. Escuche bien. Antes de seguir, yo le había dicho, ¿qué dice Santiago 4:4? Habla algo de adulterio, ¿no? ¿Quién lo encontró? Nadie. Entonces yo se lo digo. Oh almas adúlteras, escribió Santiago inspirado por el Espíritu Santo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo, con la cerveza, con el ron, con los que pelean, con los que roban, con los que tienen amistad con la prostituta y hacen lo mismo que la prostituta hace con el bandido, el marihuanero, el vicioso, el mentiroso, el borracho, el idólatra? Oh almas adúlteras, ¿no sabréis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanas y hermanos, la hermana hace una pregunta, que los bebés cuando mueren, ¿qué sucede con ellos? Oí por ahí una prédica de un sacerdote católico que él decía que los bebés tienen que bautizarse para entrar al cielo. Mentira de Satanás. Cuando lo estaban bautizando, el cura le preguntó, y voy a decir el nombre porque ese es un mentiroso y ya está haciendo que mucha gente vaya al infierno, el cura Luis Toro, y búsquenlo en internet, el bustero, hijo del diablo. Estaba el padre y estaba la madre, y fueron a bautizar al bebé, y él le dijo: ¿usted es bautizado? Le dijo al padre. El padre dijo: sí. El papá de la criatura: usted es salvo porque usted está bautizado. ¿Y usted también se bautizó en la iglesia católica? Sí. Entonces usted también es salvo. El niño todavía no es salvo. Mentira de Satanás. Cuando los bebés mueren, van directo al cielo. Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Denle la palma a Jehová. ¡Vive Cristo! Alabado sea su nombre. Dejad que los niños vengan a mí. ¿Saben por qué van directo al cielo? Porque no tienen pecado. Aunque nacen en el pecado,
porque nos lo ganamos por nuestros primeros padres, pero no ha cometido pecado, no sabe el bien ni el mal. ¿Cómo es que este niño tiene que bautizar? No. En la Biblia no aparece el bautismo de niños. Y sépalo, Colombia y el mundo entero. En la Biblia no aparece el bautismo de niños. Jesús se bautizó a los cuantos años. A los 30 años lo bautizó Juan el Bautista, y en el río. Y hoy en día hay muchos pastores que van al mar a bautizar. Mentira. Tanto Juan el Bautista como mi Cristo bello fueron bautizados en el río. ¿Por qué en el río? Dice la Biblia que el bautismo significa muerte y resurrección. Cuando usted va al río, el río corre y desemboca ¿dónde? En el mar. Allá van todos tus pecados que quedan sepultados ahí, y la corriente del río vivo, va a templar al mar, y allá llegan tus pecados. Los niños no pueden ser bautizados cuando están bebecitos ni cuando nada. Se presentan ante Jehová. Aprenda, se presentan ante Jehová. Jesús fue presentado ante Jehová en el templo. Y cuando él fue grande, decidió. Eso es lo que debe hacer toda persona, todo padre de familia. ¿Por qué? Porque en la Biblia no aparece el bautismo de niños. Y la persona tiene que decidir cuando esté ya de más edad. Ahora, la Biblia dice que instruyas al niño en su camino, para que aun cuando sea viejo no se aparte de Jehová de los ejércitos. Seguimos, escuche bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió, ¿cuánto creen que Jesús murió? ¿Cuánto creen que Cristo murió por nosotros? Alabado sea su nombre. Pero fuerte para Él. Fuerte para Él. Cristo murió por ti y murió por mí. Aleluya. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quién traerá? A los que durmieron en Él. No dice a los que estaban en la cantina, a los ladrones, a los borrachos, en la prostitución, en el homosexualismo. No. Voy a repetir esto que está muy bueno. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Cristo Jesús. Pero todavía hay muchos que les gusta el trago. Todavía hay muchos que festejan y no lo saben hacer sino es con el cigarrillo en la boca y el trago de ron para la garganta. La Biblia dice, y repito, que los que mueren en Cristo van al cielo. Escuchen, hermano, ahí tiene la respuesta. ¿A dónde van los que mueren en Cristo Jesús? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, o sea el Padre, con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Jesucristo, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar nosotros que estamos ahora aquí. Los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Cómo será esto? Sabrá Dios en su infinita misericordia y su gran poder. Porque hay misterios de Dios que nosotros no podemos entender. Como también hay personas que se matan el coco diciendo que no puede suceder esto, porque la Biblia dice que hasta el mar darás ¿qué? Sus muertos. Hay personas o sectas religiosas que dicen que el arrebatamiento nunca va a haber y que solo se van a salvar 144,000 y los millones
y los trillones de personas que han recibido a Cristo en su corazón, como dice la Biblia, Hechos 16:31, cuando le preguntó el carcelero a los apóstoles, cuando vieron el milagro de Dios: ¿qué hago para ser salvo? Y los apóstoles no le dijeron: tienes que casarte, tienes que bautizarte, tienes que comprar nevera, estufa. No. Lo primero que le dijo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alabado sea Jehová. Pero el carcelero le hizo una pregunta sobre una salvación. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Cuando el eunuco venía de allá de África a adorar a Jehová, venía leyendo Isaías 50 y ¿qué? 53, si no estoy mal. Y el Espíritu Santo, porque hay gente que dice que el Espíritu Santo y que no habla, que es una fuerza activa, que es una corriente, que es un switch, que es un no sé qué, yo no sé. El Espíritu Santo le habló, que habla, entonces es una divina persona. Es una divina persona. Y le habló Felipe y le dijo: acércatele a ese varón, al eunuco, venía de África. ¿Para dónde vas? Voy a adorar. ¿Y qué lees? No sé, no he podido entender. Y Felipe le explicó que en ese pasaje hablaba del Redentor que había de morir en la cruz del Calvario para la salvación de nuestros pecados por medio de su sangre preciosa. Y cuando Felipe le pregunte, le explica y le dice y le habla del Señor Jesucristo y le habla del bautismo y de creer. Él le preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le dijo: tienes que buscar esposa, tienes que casarte, tienes que comprar estufa, tienes que comprar la casa, tienes que... No, él le dijo: solo cree. Solo cree. Hermano, si nosotros no creemos, ¿cómo va a continuar lo demás? Primero hay que creer en aquel que fundó los cielos y la tierra, en aquel que nos perdonó en la cruz del Calvario, en aquel que derramó su sangre preciosa por nosotros y dijo: esta sangre es para perdón de pecados y por mi llaga tú serás curado. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Cristo! ¡Alabado sea Cristo! Significa que los que mueren en Cristo, los que mueren haciendo su voluntad, no se quedan en la tierra. Su alma sube a los brazos de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Diga: a la diestra del Padre. Ahí en Apocalipsis, que no me acuerdo ahora la cita, según le reveló Cristo Jesús a Juan, cuando le estaban mostrando el Apocalipsis, había millones y millones de personas debajo del gran trono de Dios, rogándole a Dios que hasta cuándo iban a padecer sus hermanos aquí en la tierra. Yo se los voy a buscar para el próximo domingo. Significa que solamente 144,000 no se van a salvar, sino todo aquel que cree, porque la Biblia habla de una salvación y de una perdición, mis hermanos. Juan 3:16, el versículo más hermoso y más famoso. La Biblia minimizada, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no como dicen muchos pastores o evangelistas, que se les pasa y dicen para que todo aquel que en Él crea, como hablando de un pasado.
Como hablando de tal vez, no sé si de crear, de hacer. Ya Jehová lo creó todo. No sé cómo entender eso ahí. Porque pareciera ser que ese versículo ahí, cuando ellos dicen, para que todo aquel que en él crea, estuviera hablando como que si algún día van a creer. ¿Cierto? No, la Biblia no dice eso, hermano. La Biblia habla de creer. Para que todo aquel que en él cree, escuche, no se pierda. Está hablando de una perdición. ¿A qué perdición se refiere? La Biblia explica y habla que Jehová creó el infierno, pero Jehová no creó el infierno para ti ni para mí, lo creó para Satanás y sus ángeles. Escuchen bien ahora esto. Yo hago una pregunta. Dios lo creó todo y nos creó a nosotros. ¿Y será que todos nosotros somos hijos de Dios? Todos los que, sus ojos bellos que caminan en el centro, en el banco, en donde quiera usted esté, usted puede decir, todos ellos son hijos de Dios. ¿Será posible? Diga que no. La Biblia dice que no. Que el diablo también tiene hijos. ¿Cómo así, pastor? Búsquelo en 1 Juan capítulo 3, versículo del 9 en adelante. Dice la Biblia, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué se manifiestan? En que los hijos del diablo echan mentiras, son chismosos, son prostitutos o prostitutas, homosexuales, lesbianas, ladrones, avaros, idólatras. Esos son los hijos de Satanás. Ahí lo dice la Biblia, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Escritura. Y yo tengo que predicarlo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿En qué se manifiestan? En que ya han creído. ¡Aleluya! Solo cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y la Biblia siempre habla de una salvación y una perdición. Porque de tal manera, se lo repito, amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabamos a Dios. Escucha bien, y va a haber un arrebatamiento. Dios va a venir por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Escuche bien. ¿Y sabe qué? Va a haber un arrebatamiento, hermanos. Cristo viene para arrebatar a su iglesia. El arrebatamiento es muy diferente a la segunda venida de Cristo. Cuando venga por su iglesia, nos va a esperar en las nubes. Pero Él no va a mandar a los apóstoles, a los patriarcas, a María, ni a Magdalena, ni a Isaías, ni a Elías, ni a Eliseo, ni a David, ni a Salomón, ni a Ageo, ni a Jeremías, ni a Juan, ni a nadie. Les tengo una buena noticia. Les voy a decir quién viene por la iglesia a arrebatarla. El esposo mismo, Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Escuche donde lo dice. Dale la gloria a Jesucristo. Pero hay gente que no cree en el arrebatamiento, que dice que Jesucristo no viene más, que para qué, qué va a hacer para acá, a qué va a buscar a venir aquí a la tierra, a que lo levanten a Pablo otra vez. Así me dijo una vez uno, que para que lo levanten a Pablo otra vez. Si lo levantaron por primera y tuvo gran humildad y misericordia por salvación nuestra, lo vuelve a hacer. Pero Él no viene más para aquí en relación al pecado. No, ya Él vino en relación al pecado. Él viene por segunda vez en justicia. Pero antes de venir por segunda vez, mira lo que va a ocurrir. Primero va a arrebatar la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Padre, descenderá del cielo. Aleluya.
¿Cuánto dice gloria? Gloria a Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tampoco hay sectas, hermanos, que aceptan que los muertos no van a resucitar. ¿Se acuerdan anteriormente que los fariseos creían en la resurrección y los publicanos, la otra secta esta de los... Habían dos sectas cuando habían seduceos, fariseos, pero cuando la época de Cristo estaban los fariseos y los seduceos. Ellos no creen en la resurrección, sino en la encarnación. Pero la encarnación no existe. En la reencarnación. Sí. Que yo puedo morir y más tarde resucito o reencarno en una vaca. No, mis hermanos, Cristo es perfecto. Cristo no reencarnó en ninguno, resucitó al tercer día. ¿Y dónde está? A la diestra del Padre. Escuchen. El 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Jesucristo, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos haciendo la voluntad de Cristo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a mi Cristo en el aire, y así estaremos siempre con Jehová. Alabado sea su nombre. Déselo fuerte. Cristo viene. Cristo viene. Viene. ¿Cuántos le esperan? Aleluya. Allá los que no crean en Él, los que no creen en Él. Allá los que no creen que Cristo vive y que viene nuevamente, y que tenemos que santificarnos, arrepentirnos y convertirnos para que lo viejo pase y venga todo nuevo. ¿Qué es lo viejo que tiene que pasar? La borrachera, la mentira, el chisme, la idolatría. La mentira, la idolatría tiene que salir, porque los idólatras no heredan el reino de Dios. La prostituta, lo repito, a menos que se arrepienta. El homosexual, a menos que se arrepienta. Y todos aquellos que hacen maldad, a menos que se arrepientan, heredarán el reino de Dios. Invito a todos aquellos que todavía no se han arrepentido. Es tiempo. Mire todo lo que está pasando. La pantalla de los televisores lo muestra, los noticieros lo muestran. La ira de Dios se ha manifestado, porque hay muchas personas malas, violadores de niños, violadores de damas, ladrones, avaros, idólatras y todos aquellos que andan blasfemando el nombre de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Denle la gloria a Dios. Alabado sea su nombre.